Hola, hola chicos, bienvenidos a una emisión más de Brujas del Caldero. Y hoy, como todos los jueves, estoy súper bien acompañada por mi queridísima Farita Baby. ¿Cómo estás? Oli, Oli, hoy ando de rockerita. Aquí, cansadita, pero muy contenta con el tema de Orlando Bloom, digo, con el tema del día de hoy. Con el tema de Orlando, ¿qué? Pues sí, hoy tenemos así un tema súper padre, súper bonito que se da, bueno, que han habido tantos chismes, rumores, mitos, leyendas y demás acerca de esta organización. Y pues vamos a estar hablando hoy acerca de caballeros templarios. No sé por qué el tema dice templarios en Brujas del Caldero, suena muy raro así, pero vale. Entonces, empecemos por el principio. ¿Quiénes fueron los caballeros templarios? Porque ahí es donde empiezan todos los rumores. Sobre todo, yo creo que los rumores o las discrepancias se dan un poco más bueno, decía en la actualidad, pero ni tan actualidad, cuando se dice por ahí que los masones descienden de los caballeros templarios. ¡Guau! Yo he de Ahorita decir me la aviento verdad, eso, ahorita me aviento ese. yo he de decir la verdad, he sido muy ñoña en el tema. Me encantan los caballeros templarios, me encanta la historia de la Orden de la Temple, no solo por esta parte que tiene en conjunción con el Islam y las cruzadas. Curiosamente, sí, una de mis películas favoritas de Orlando Bloom es Kingdom of Heaven. Y si dicen, ¿por qué hablas de esa peli? La verdad, históricamente hablando, es de las películas relacionadas con todo este conflicto que se da en Jerusalén, de las que están como mejor tratadas, ¿no? Digo, el tema central es Bailey, un caballero templario, digo, Belian, este, y bueno, etcétera, etcétera. Ya Te, saben, te- amo te Orlando tengo que Bloom, hacer así es una que hoy, pregunta, a ver, para ver qué tan ñoña de la película eres. ok, Y si yo te pregunto, ¿qué significa todo esto para ti? ¿Qué me contestas? ay, no, tiene mucho que no veo la película. Todo, es un nada y todo. Que es justo Ah, cuando están después de algunas victorias y cuando preguntan así, ¿qué representa todo esto? O sea, de Jerusalén y sí, nada y todo. No, es una película ah, bellísima, históricamente muy correcta. Yo sí soy también súper ñoña de que las películas tengan su aspecto histórico, pero yo me fijo así que en la ropa, que en que traían puesto, que copiaban, que... Y sí, es una película muy buena. Al final del día sí es un romanticismo histórico en el que le meten, pero claro, digo, tiene que haber un poco de... es una novela histórica. Pero está muy buena, muy bonita. Y sí representa muchos de los aspectos de cómo era, pues, el Medio Oriente durante la época de las cruzadas. Parte de lo que me gusta de esta peli, que también se relaciona con los Caballeros Templarios, era justamente el trato que, por ejemplo, tenía Valiant con Saladin, ¿no? Porque casi siempre, digo, western, en una realidad, en todas las películas sobre las cruzadas, los musulmanes son los malos. Y digo, depende de, pues, desde dónde veamos este tema de las cruzadas, ¿no? Porque obviamente, pues, el otro mundo, el oriente visto desde occidente, pues pensará de otra manera, ¿no? Entonces también me gusta mucho esta manera en cómo tratan la relación con los musulmanes. Y además he de decir que parte de la película fue filmada en Marruecos. Justo, no recuerdo ahorita el nombre, tuve la oportunidad de estar ahí hace unos años. Yo sí estaba bien volada, así de, ¿qué sé? ¿De qué les niños países? Pero justamente es una ciudadela. Y bueno, toda esta introducción, porque sí, señores y señoras, tenía que meter a Orlando Bloom en el programa. No, bueno, porque si quieres saber un poquito del tema y pues no es dado a los libros o etcétera, pues les recomiendo, pueden ver la peli, darse una ideita más certera.
Pero si empezamos a hablar de quiénes fueron ellos, todo empieza en la época de las cruzadas. Recordemos ese momento donde los reinos de Europa querían retomar Tierra Media y ayudar a la Iglesia Católica a recuperar Jerusalén. Y durante la época de las cruzadas, pues era también muy complicado, bueno, era muy común el peregrinaje a Tierra Media, Ujú. al Medio Oriente, y era también un camino muy, muy peligroso, porque había ejércitos, bandidos, muchas cosas, y fue donde la Iglesia Católica decidió crear una orden religiosa militar. Bueno, creo varias órdenes, pero esta fue una de las que llegó a crear, y la creó en eso de 1119, 1120. 1117 con Hugo de Payns, que él Ok. fue, de hecho, él es quien llega al reino de Jerusalén y le ofrece sus servicios al rey Balduino II, porque como comentas, los peregrinajes, entonces, pues se dan cuenta que es una buena manera de sacar dinerito, ¿no? Yo te protejo, yo te cuido. eh, y justamente de aquí es donde se dice que inicia, donde justamente los servicios consistían en brindarles cierta seguridad a los fieles que realizaban el peregrinaje hacia Tierra Santa. La Eh, única razón por la que yo mencionaba el 1919 es porque ahí es cuando el Papa los llega a reconocer ya como una orden oficial. Pero sí, efectivamente empezaron a rendir sus servicios antes. que de hecho son 9 los caballeros que le inician, Hugh de Payns, Godfrey de Saint-Omer, André de Manvard, Payen de Montdidier, Archibald de Saint-Agenant, Roudomar, Rogal, Geoffrey Bissol y Godroy. Eh, que, bueno, justamente, como les decía, ellos inician, se aposentan en el Templo de Salomón. Tiempo después, cuando el rey Balduino II abandona el Palacio de Jerusalén, los templarios quedan como dueños y encargados de toda la explanada llamada Haram al-Sharif, que era donde se encontraba situado el palacio. Y justo como dice Kat, en 1119 ya la orden como tal siendo dirigida por el primer maestre, Hugo de Payns, eh, es justamente cuando también los templarios se hacían llamar Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que también se les conocía como Caballeros del Templo de Salomón o los Caballeros de la Templo. Y ahí es donde empiezan todos los mitos. ¿Por qué el templo de Salomón? El templo de Salomón, si nos vamos a cuestiones bíblicas y de historia abrámica, se considera que el rey Salomón fue de los reyes más sabios, de hecho es quien escribió muchos de los cantares que hay en la Biblia, y también se le conocía por ser un gran místico y estudioso de toda esta filosofía y cuestiones esotéricas. Y es quien creó el templo, que es el que se hace réplica tanto en muchas iglesias como en templos masónicos. Y es donde inicia todo este conocimiento filosófico por parte de la Iglesia de Israel. Eh, el templo fue destruido muchísimas veces y se cree que mucho de ese conocimiento que se tenía del tiempo de Salomón y de la orden filosófica que él tenía quedó en la parte de hasta abajo del templo, entre las ruinas. Este punto va a ser más importante dentro de todos los chismes templarios que les vamos a estar contando el día de hoy. Pero sí, ahí empiezan todos los rumores porque dicen, con que de Salomón, ¿verdad? Y pues les gusta estar justo donde está el templo de Salomón. Curioso. Justo también estuvimos hablando del templo de Salomón el jueves pasado, que ya les había dicho que lo íbamos a ligar con el tema de famosos por los 3 votos que tenían: pobreza, castidad y obediencia. Y De también, hecho, ¿tienes por ahí a la mano su lema en latín? sí,
en alguna parte de todo mi trabajo la debo de tener. Pero O sea, yo me justo lo acuerdo de que, la traducción. pero justo lo que yo iba con esto es que cuando inician los caballeros, ellos no estaban ligados a la iglesia. Es Ujú. cuando ya justamente en 1919, 1119, perdón, y sobre todo cuando les dan estos, bueno, que de hecho es, ellos deciden agregar esta ley que alguna vez Benito de Nurcia impusiera para todas aquellas personas que quisieran ser monjes y vivir bajo el nombre de Dios. Entonces, esto justamente, esta decisión es notificada ante el patriarca de Jerusalén, Gordón de Pillín, y aquí es cuando ya se les considera como religiosos. Es decir, viene también a ser la primer orden militar religiosa por parte de la Iglesia Católica. Y bueno, como los demás monjes, quiere decir que aparte de hacer el voto de castidad, tenían estrictamente prohibido el lujo, lo cual era curioso porque ellos guardaban muchas de las riquezas, la ostentación, además de que tenían que renunciar a los placeres del resto de la nobleza, cacerías, fiestas, torneos. Dentro de Eh, cómo acumularon riquezas, muchos de los reyes les empezaron a dejar a ellos, al ser una orden que pues no tomaban dinero para las personas de manera individual, sino solo como una orden. Decían, ok, yo me voy a ir a la cruzada, pero te dejo la administración de mi reino. Cualquier cosa que tú vayas ahí adquiriendo de eso, pues ya te lo quedas tú como pago, pero yo quiero mi reino cuando regrese. Entonces ellos también se estuvieron dedicando mucho a administrar reinos, mientras pues los reyes estaban en las cruzadas. de hecho, se les considera como que realmente fue la primera institución banquera financiera que existió en la historia, porque realmente era a lo que se dedicaban, por así decirlo. Y además, los caballeros templarios se expandieron por infinidad de lugares, no solo de Europa, sino bueno, también en Medio Oriente, fundando encomiendas, casas, castillos, señoríos, eh, y justamente tenían obligaciones religiosas, siempre deberían, en teoría, estar por encima de las militares, porque se entendía que un cristiano reconfortado con el valor divino se hallaría más dispuesto al martirio, que fue también bueno, eran realmente bastantes buenos estrategas y militares. De hecho, su lema, que no me acuerdo en latín, pero la traducción va algo así como todo para ti, todo sea en tu nombre y en tu gloria, haciendo referencia a ese de que ellos no se quedan nada, todo lo hacen por la gloria de Dios. Así es. Y también parte de lo importante que era la orden, yo creo, es um, los grados que tenían, que de ahí mucho del paganismo, que fue parte de lo que la masonería sacó de, digamos, de los templarios, es justamente el orden que tenían, ¿no? El principal, pues era obviamente el gran maestre, por abajo de él estaban los maestres, debajo de ellos los priores comendadores, después venían los caballeros, los escuderos, los sirvientes u aspirantes y los provisionales. Y bueno, hay una lista inmensa de los grandes maestros, bueno, ni tan inmensa, de hecho, 23. El último fue Jacques de Molay, que también es de los Ahorita hablamos de Jacques de más Molay porque famosos, digo, por también eso no, no digo más, pero es también de los más famosos. Y como decíamos, el objetivo de la orden, pues fue todo aquello que se dirigía a difundir, construir una comunidad de fe y de vida cristiana. Además, debería de estar basado en lo que la Iglesia Católica Romana decía. Y como les comentaba, pues vivir en humildad. eh, em, mm, mm. Y como les digo, eh, estaban en varios países, específicamente lo que es España, Portugal, Inglaterra, Alemania e Italia. Para mí, Escocia. para 1170 ya eran el imperio económico, político, religioso y científico más importante de Europa. En ese entonces contaban con más de 30.000 caballeros, 90 encomiendas, flota de barcos propios
y una gran cantidad de deudores que tenían que pagarles altos intereses. Por eso es que les digo que fueron considerados como la primera institución bancaria. Sí, y algo como muy curioso, al ser caballeros, ellos, al no ser un rey, no podían convertir en caballero a alguien, ¿no? Eso es solo algo que la nobleza puede hacer. Entonces, si tú no eras caballero desde antes de entrar a la orden, podías ser escudero, podías hacer cuestiones administrativas, pero nunca se te iba a considerar bajo el nombre de caballero. O sea, el primer paso dentro de la iniciación, porque sí tenían iniciaciones y también hablaré de eso un poquito en un ratito. Dentro de esas iniciaciones solo podías entrar si eras caballero, pero ya sea por familia o porque hiciste algo tan impresionante que algún rey decidió convertirte en un caballero. Que de hecho, esto se ve en la película de Kingdom of Heaven, por cierto. Y Sí, también, digo, aparte de esta parte de los tesoros que se dice que tienen, ¿no? Que el jueves pasado estuvimos hablando de eso, también son muy importantes, obviamente, por las famosas cruzadas, que los templarios fueron de gran importancia y ayuda para la religión católica, ¿no? Obviamente, dentro de las guerras denominadas las cruzadas, ¿no? Que eran guerras que se hicieron, pues bueno, entre católicos y musulmanes. Por Tierra Santa, Jerusalén, que ya les había comentado. Jerusalén lo que tiene de importancia es que ahí convergen las tres grandes religiones monoteístas, el Islam, el catolicismo y el judaísmo. Cada una de estas tiene algo sagrado en Jerusalén, muy importante, por lo cual han estado pues en guerras y conflictos desde el inicio de los tiempos. Entonces, pues bueno, se dan estas cruzadas y pues los templarios fueron los principales combatientes en las incursiones real realizadas por los sarracenos o musulmanes cuando volvieron a conquistar la Tierra Santa. El secreto del éxito de la orden dentro de dichas guerras santas, pues fue además de su gran poderío militar y económico, la gran preparación física y mental que tenían los caballeros y escuderos, así como también la incursión a sus filas de los nobles condenados por el Papa o por los obispos, que por haber cometido un acto ilícito tenían la obligación divina de ir a combatir al lado de los templarios con un ejército numeroso. algo muy interesante y es ahora sí donde vuelvo a mencionar lo de el Templo de Salomón. Hace unos años, más o menos en los 90, empezaron ya excavaciones en el original Templo de Salomón. Todos queriendo, pues, buscar esos escritos tan rumorados que estaban abajo. Y, oh, sorpresa, ¿qué fue lo que encontraron? No había ningún escrito, pero encontraron unas espadas templarias, encontraron una túnica templaria y encontraron parte de la vestimenta que usaban para hacer sus trabajos, que era un mandil de piel de cordero, obligatoriamente blanco, porque eso representa la pureza que ellos tenían. Entonces se cree que los que realmente sacaron todo lo que se encontraba abajo del templo de Salomón fueron los caballeros templarios y hablaremos de a dónde lo llevaron en un ratito más. O bueno, dónde se rumora que lo llevaron. Otro dato importante es, aunque, y esto fue algo de lo que también tanto se ve en la película como fue parte de la razón por la que se deshicieron de la orden y una de las causas para su herejía. Es que los templarios, al pasar también tanto tiempo en el Medio Oriente, no eran completamente así como, oh, somos enemigos de todo musulmán y todo musulmán es infiel, sino ellos también llegaron a tener mucho respeto por la tradición musulmana, llegaron a tener grandes conocidos dentro de la tradición musulmana. Y esto aunado a toda la bola de deudores que tenían, que entre ellos pues estaba el rey de Francia, estaba el rey de España, varios.
hizo que llegáramos pues ya hacia el dichoso año de 1311, donde pues pasa algo. El Papa en ese momento decide querer unificar la orden de los hospitalarios con la orden de los templarios. Su idea era realmente quitarle poder a los templarios y hacer que ellos se volvieran como una parte de los caballeros hospitalarios. Y ahí fue donde Demolier se quedó de, como que no me encanta tanto esa idea, ¿no? O sea, yo ya tengo esta orden, ¿por qué me voy a volver así como pedacito de otra orden? Y Clemens, que era el que estaba con los hospitalarios, si no mal recuerdo, eh, también habló con el Papa, al igual que el rey de Francia. Le dijeron, no, ¿sabes qué? Estos hombres son herejes. Le rezan a Baphomet y hacen rituales de iniciación muy raras. Entonces, hay que deshacernos de ellos. Y fue justo el 13 de octubre, que si no mal recuerdo fue un viernes. Y uno de los rumores de por qué el viernes 13 es de mala suerte es por eso. De hecho, fue muy mala suerte para ellos. Viernes 13 en diferentes ciudades de Europa mataron y apresaron a gran parte de la orden templaria. De hecho, hay una calle en Viena que se llama Calle de Sangre, que de hecho la han mantenido pavimentada igual desde la Edad Media, desde esos rincones históricos muy escondidos de Viena. Y esa calle daba justo atrás de la taberna que era la cofradía donde se juntaban los caballeros templarios en ese momento. Cuando escuchan que los están buscando para apresarlos, se van por esa calle y es en esa calle donde se arma la batalla y varios caballeros templarios fallecieron ahí. Y por eso dijeron, es que por toda la calle corría sangre y se le quedó el nombre de Calle de Sangre. Hubo algo similar en Praga, donde todavía se mantiene de pie uno de los grandes eh, bases de los caballeros templarios, pero ahí también sucedió lo mismo. Y como dato muy curioso en cuanto a Praga, cuando empezaron a darse cuenta que iban a perder Jerusalén, quisieron crear al pueblo de Bohemia como la nueva Jerusalén y llevarse todas las reliquias a República Checa y crear, bueno, al reino de Bohemia en esa época y crear la nueva Jerusalén. Y está el rumor de que la corona de espinas Ujú. está en el templo que está justo en el castillo y tiene 4 iglesias importantes en forma de cruz. Se cree que la corona de espinas está ahí y que cada uno de los clavos de la cruz está en otra de las iglesias formando esa cruz en el reino de Bohemia. Pero obviamente, siendo el reino de Bohemia, la Nueva Jerusalén, pues de los headquarters más grandes de la orden templaria, se encontraba ahí. Y también, de hecho, en París hay un jardín, no recuerdo el nombre para ser sincera, pero que es donde justamente quemaron, porque si no me equivoco, los queman, sí, o les cortan la cabeza, o los decapitan. A Demolier sí Según yo, lo quemaron. Ujú. sí, porque si no me equivoco, es que si no me equivoco, está el jardín, porque viene ahí la inscripción y bueno, yo sí, la energía es muy densa, pero según yo, a Demoler lo, lo queman, si no me equivoco, es por el río Sena, en uno de estoy casi segura que fue ahí, en uno de los puentes, miren, justo, lo quité el internet a mi compu, porque pues, luego se traba aquí pero estoy casi segura. Ya sé que siempre digo, voy a buscar mis fotos, pero les juro que ahora sí voy a buscar mis fotos Ahí y les voy a dar están, te la... digo dónde voy, porque lo tenía por acá también, en mi acordeón de... Sí, porque estoy casi segura que uno es en un jardín y Demouliet
Ay, a las orillas del Sena, en uno de los puentes, bueno, no en los puentes, pero, ay, sí, yo en una de las orillitas, ahí cerca de uno de los puentes, estoy casi segura. Em, pero también porque ustedes van a decir, bueno, pero si se supone que son religiosos, porque matan, ¿no? Porque pues se supone que los religiosos católicos en nombre de Dios, bueno, en la actualidad, pues no pueden matar, ¿no? De hecho, es uno de sus mandamientos, no matarás. Pero justamente los caballeros de la Temple, como les decía, decidieron ser aparte de guerreros hombres de Dios. Por eso adoptaron la filosofía de que mataban y hacían justicia en su nombre. Y todos sus actos se encontraban fuertemente justificados por ellos. Y a la Otro de las... iglesia le convenía mucho en esa época porque entonces la iglesia no se ensuciaba las manos para hacer todo su trabajo sucio. Exacto, totalmente. Y parte de su simbología súper reconocida era justamente la cruz templaria, ¿no? Ahora la conocemos como tal, que esta cruz fue concedida por el Papa Eugenio III en el año de 1145. La cruz era roja y representaba la pasión de Cristo. Y ellos utilizaban esta cruz en todos sus objetos, vestimentas, armaduras, banderas, escudos, objetos materiales, carruajes, iglesias, castillos. Y como les decía, otro dato también muy importante, los caballeros templarios eran los, perdón, los únicos eh, que podían usar barba. En esta época, en la Edad Media, los templarios eran la única orden militar que tenía permitido llevar largas barbas durante sus ejercicios militares. Ujú. También su arquitectura fue ampliamente influida en la iglesia y sus distintivos, ya que creaban muchos monasterios y casas, tomando en cuenta la forma octagonal de la cruz que los caracterizaba. Eh, Ahora, como detalle importante y uno de los puntos curiosos del declive es, esta es la primera vez en la historia donde se usa el nombre de Baphomet como tal, diciendo es que los templarios hablaban con Baphomet o le rezaban a Baphomet. Hay una corriente que cree que realmente Baphomet es una mala traducción por mala caligrafía. Realmente la palabra Mohamed, lo cual recuerdan que les dijimos que se llevaban mucho también con los musulmanes y le tenían respeto a la tradición musulmana. Muchos creen que esa es una de las cosas por las que se les estaba también queriendo enjuiciar. Digo, es chisme histórico sin poderse comprobar, pero es una de las teorías y considerando que parte de las cosas por las que los arrestaron fue por hablar con infieles y tener una relación personal con infieles, que, tiene cabe, algo de sentido. que cabe destacar, Mohammed es el nombre en árabe del profeta, porque en español lo cambiaron a Mahoma, pero Ujú. bueno, es Mohammed, que ahora que lo pienso, Mohammed Baphomet. Bueno, digo, si del dios cornudo, porque para los animales los cuernos y las astas, las más grandes son el líder de la manada, y de ahí, pues bueno, el diablo, sí, sí, la lógica, ¿no? Y la pregunta viene, ¿qué pasa después de los caballeros templarios? Eh, una de las bases grandes de los templarios antes de su caída fue, de hecho, Escocia. Escocia tuvo un auge de muchos templarios y ahí es donde empieza otros rumores históricos muy interesantes, que es acerca de la creación de la capilla de Roslin. Roslin se fundó hasta 1400, principios de 1400, a mediados de 1400 fue cuando se hizo la construcción. Eh, Fue hecho por una familia que había estado en la orden templaria, que era de la nobleza, que fue la familia Sinclair. La familia Sinclair eran los dueños de Roslin y deciden
donar Roslin para convertirlo en una capilla. Pero dentro de la capilla empieza uno a ver cosas muy curiosas. De entrada se encuentran algunas imágenes y creo que Farita se nos congeló. No, aquí está. Ah, ok, ok. Se encuentran algunas imágenes de cruces templarias. Entonces se encuentran algunas imágenes de cruces templarias, pero también de ritos de iniciación templarias que han sido también en época actual utilizados de una manera muy similar dentro de grupos como masonería y como rosacruces. Pero entonces ves desde esa época, aunque son pues casi 100 años después de la caída de los templarios, esos mismos rituales de pasar de un grado a otro o de iniciación ilustrados en las paredes. Y de ahí viene diferentes mitos de que en Roslin es, y lo vimos en la película del Código Da Vinci, que ahí es donde se encuentra el Santo Grial. También dicen que ahí se puede encontrar el Arco de la Alianza, también ahí dicen que está la cabeza de Cristo, o sea, se volvió ese lugar donde, o los grandes misterios de la Iglesia Católica se encuentran en Roslin. Nunca se ha podido comprobar. Dicen que hay una tumba abajo donde se mantiene todo eso, pero nada de eso está confirmado, pero sí, Roslin se volvió muy famoso por el Código Da Vinci, pero todos los mitos que existían de Roslin eran muy conocidos y es justo de ahí donde la masonería, también teniendo su cuna en Escocia, toma el mito de que ellos son lo que se convirtió después la Orden Templaria. Hay partes de la masonería que dice que sí, hay partes de la masonería que dice que no. Es un tema muy interesante y muy controversial. ¿Tú qué has Y escuchado pues de eso, justamente Farita? ya que estás hablando de la cruz, la famosa cruz templaria, la cruz templaria también se le conoce como la cruz de las ocho beatitudes y, eh, y se define como la unión y la conjugación de entre el número 8 y el 1. Por lo tanto, 8 más 1, 9, que también es un número sagrado en el paganismo, de hecho el 9. La bandera templaria era la representación del templo. Su campo estaba compuesto de 81 pesas de sable y plata, lo que viene a ser pues una mandala. Y estos mandalas se componen de cuadros grandes divididos en ochos menores que suban 64 u 81. Y justamente también el 8 dentro de la alquimia corresponde a la mutación, a la obtención de la piedra filosofal por la que Cristo apareció después de muerto en cuerpo y alma, y es el conocimiento. El Grial que lleva el mundo gobernado por un ocupando su parte central y manteniendo el Estamos equilibrio perdiendo un del poquito, 8. Farita. Eh, también, ¿no? ¿Cómo? Para. Poli. Te estábamos perdiendo un poquito. Eso, Te empezaste a escuchar muy robótica y ya no te entendíamos eso último que estabas diciendo el número 8. bueno, que el 8 es el número de la mutación, según la alquimia. En la Cábala, de hecho, el número 8 corresponde a la letra Het, equivalente a nuestra H y nuestra J, que indica predominio del intelecto sobre la materia, de la experiencia sobre la fuerza, del conocimiento organizado sobre el simple impulso. Entonces, como pueden ver, bueno, el 8, bueno, no solo el 8, sino la cruz templaria simboliza muchísimas cosas porque de hecho de la cruz templaria surge el alfabeto secreto templario, porque también eso era parte del misticismo de los templarios, esta cuestión de ser como una orden secreta que al final ya no fue tan secreta, pero justamente tenían su alfabeto que lo basaron
dentro de la figura de la cruz templaria. Pues Y justo eso nos también. acaban de dejar una recomendación en el chat. Dice, no sé si ya lo dijeron, pero hay un disco del legado de una tragedia que habla de los templarios y que está muy bueno. Entonces sería interesante darle una escuchadita y ver qué hizo. O sea, yo realmente no lo conocía, pero ya me picó la curiosidad. Y es que aparte, o sea, es que todo en los templarios era ritualístico. Desde la vestimenta, los colores de la vestimenta, ¿no? Que vestían el manto blanco y la capa roja, digo, y la cruz roja, perdón, que se diferenciaban porque también después empiezan a salir muchos caballeros, ¿no? Como, bueno, ya lo comentó Kat, los de la orden hospitalaria, también estaban los de la orden de la los caballeros de Malta, los caballeros de San Juan de Jerusalén, de las armas. Pues su armamento consistía en cota de malla, yelmo y armadura, corazas y espaldarcetes, escudo, lanza, espada, daga y maza. Eh, y yo, em, ¿y qué más? Esperen, híjole, es que hice un Es que sí tenían todo la verdad un... sí que si te preguntan, la información la estoy saqueando de un trabajo que hice en la universidad sobre análisis del discurso. Yo bien ñoña, ay, sí, déjenles cuento el chisme. Mi materia de análisis del discurso, pues nos dijeron, "Ah, hay que trabajar sobre el discurso de algo". Y pues, bueno, ya lo he comentado, estoy en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Entonces mucha gente se fue por, pues, moda y cosas por el estilo. Yo como no sé de moda, pues yo les comenté a mis compañeros así, los caballeros templarios, ¿no? Obvio todos se me quedaron viendo con cara de... pero por suerte en mi grupo había un chico que sí me dijo como, "Ah, me encanta el tema". Entonces lo propusimos a la profesora, una profesora cubana, que digo, ya ahora aquí sí les presumo, fuimos el mejor trabajo. Y además la profesora sí dijo, es la primera vez que alguien trabaja algo como fuera de lo común, que yo sí dije, ah, relaciones internacionales, qué cosa más de relaciones internacionales que los caballeros templarios, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo, prácticamente una tesis sobre la Orden de la Temple. Así que bueno, yo les estoy pasando toda mi información de aquí, así que si les suena como muy académica o así, bueno, es que aparte pues, fue el análisis del discurso, ¿no? Entonces estoy intentando como quitar esa parte de los análisis de Foucault y de eh, todos estos teóricos. Pero también algo que yo les quería comentar que a mí me impresionó y fue parte de lo que analizamos, tenían 76 reglas que regían su vida. O sea, yo como académica del Islam, cuando me dicen, ay, pero es que el Corán regula la vida del creyente, ¿no? Es como de, bueno, todos los monjes, todos los, pues la gente que se dedica al catolicismo de una manera religiosa, o sea, que ya están en monasterios, abadías, pues también los rige la religión, ¿no? Entonces, en este caso, les digo, tenían 76 leyes que regían sus vidas, que van desde, híjole, desde cómo sentarse, cómo comer, cómo bañarse, eh, de verdad Que todo era es ritual. impresionante. Y exactamente, todo era ritual, era como les decía, ¿no? O sea, el color de las cosas que tenían era por algo, o sea, sí creo desde lo más, ay, que sí es de las órdenes más místicas, ¿no? Y también yo creo que por eso se ha hablado tanto de ellos y no de otros caballeros. También recuerdo, pero creo que sí les he contado, una parte de mi vida fui a Scout y justamente cuando yo estaba en los Scouts era cuando se dividían, ¿no? Hombres y mujeres, porque en la actualidad ya están mixtos, lo cual me parece algo genial. Cuando yo entré nos dividían. Y entonces al grupo donde yo entré, el grupo 79 de Benito Juárez, un saludo a todos.
Este, el grupo de los chicos se llamaban los Caballeros Templarios, el grupo de las chicas se llamaba Cihuacóatl. Como les digo, yo traumada con los Caballeros Templarios, pues obvio yo me dieron como, oye, es que tú tienes que estar con las chicas, ¿no? Y yo así de, pero es que, es que Es no que ellos son templarios. templario que Chihuahua. Es que yo así como, es que yo soy caballera templaria, discúlpeme. Pero bueno, por suerte después ya nos juntaron, pero ya cambiamos de temática. Ya no fuimos caballeros templarios y yo así, Pues yo les pero recomendación de bueno, yo libro. puedo seguir hablando. Pero, Kat, Tengo una recomendación de libro para todas esas personas interesadas en tengo un algunas de corazón estas que teorías más interesantes de si los caballeros templarios fueron los padres de la masonería o no. Y también ahí habla acerca de la capilla de Rosslyn. El libro se llama El Segundo Mesías. Ujú. Es por Knight Christopher y Robert Lomas, ambos hermanos masones. Y algo muy interesante de cómo está escrito el libro es de que son pequeñas tesis, o sea, realmente es un compendio de diferentes escritos donde te ponen como la primera suposición, luego toda la investigación y sus conclusiones. Entonces, realmente lo recomiendo muchísimo. No solo habla de los caballeros templarios, habla de cuáles son sus teorías en cuanto a la masonería desde la época de Salomón hasta la época actual. Está muy ligero de leer, como dije, son como estar leyendo pequeñas tesis de 2, 3 páginas, entonces es muy ligero a la lectura, no lo sientes tan pesado. Está muy interesante porque te mencionan todas estas cuestiones, o sea, hay muchísimos capítulos que nada más son acerca de caballeros templarios. También nos dejan También por... en cuanto a recomendaciones. Bueno, tengo otra recomendación también del libro de Louis Charpentier, El enigma de la Catedral de Chartres. Aquí también habla sobre la Catedral de Chartres en Francia, que bueno, que es de estilo gótico y de origen evidentemente templario, y justamente también habla de hecho él dice que aquí podría estar el Templo de Salomón. Incluso también hace ahí un análisis con la pirámide de Keops en Egipto, etcétera, etcétera, pero este libro también les puede servir. Y acerca de lo que comentaba Kat de la abadía de Roslin, hay un investigador, Robert Goodman, que él también habla mucho sobre justamente esta cuestión bueno, qué onda con la abadía de Roslin, allá en Escocia, cerca a Edimburgo. Y tenemos un mensaje, dice, si les gusta Poe, la Divina Comedia, las pinturas negras de Goya, los templarios, legado de una tragedia, tiene discos de cada uno de esos temas, de Poe son 3 discos, son ópera rock, solo mencioné a los templarios por el tema de hoy, pero todos sus discos son buenos. Ok, perfecto, muchísimas gracias por la recomendación de música. Yo también creo que con los demás temas también no me voy a quejar, son temas que también me gustan, me interesan mucho. Pero sí, no, hay muchísima literatura, muchísima información y desinformación acerca de los caballeros templarios. O sea, realmente no creo que algún día lleguemos a conocerlo en su totalidad. Ha sido tema de tantos historiadores, tantos arqueólogos, y que todavía no hemos llegado a esa conclusión de realmente qué hicieron, porque hay algunos escritos que dicen que sí peleaban, otros escritos que dicen que no peleaban y si no estaban peleando, qué estaban haciendo en el Medio Oriente. Eh, lo mismo de, pues era rumor, o sea, por muchos siglos fue rumor de que los caballeros templarios habían estado buscando algo dentro del templo de Salomón y no fue hasta menos de 50 años que dijimos, ah, mira, acabamos de excavar abajo del templo de Salomón y en vez de encontrar cosas de la época de Salomón, pues encontramos vestigios de templarios aquí, ¿no? Entonces, sí, es un tema súper interesante. Al final del día, pues fueron una orden que marcó mucho en la historia, porque fue gracias a ellos que
Muchos reinos pudieron adquirir poderes, fue gracias a ellos que muchas cruzadas se terminaron ganando, que se empezó a pensar en tener bancos internacionales de buena forma y bien estructurados, que muchos reyes podían irse con la tranquilidad de que su reino iba a estar en paz porque era administrado por los caballeros templarios. Entonces, si eran ese banco y administrador de bienes de la Edad Media. Y pues también gracias a ellos tenemos tanta hermosa literatura y tantas bellísimas películas que creo que nunca podremos sacarlos de nuestra imaginación. Pero también tanto misticismo, tanto ritualísticas cuestiones, ¿no? Como yo decía, esta cuestión de las órdenes de los grados, de muchas cuestiones caballerescas, ¿no? Viene justamente de los templarios, ¿no? De lo que se sabe que hacían, de lo que se cree que se hacían. Les digo yo en lo personal es de los temas que más me apasionan. Por eso se lo propuse a Kat un día que andábamos pensando en De lo bueno sobre, es que a ¿qué mí podemos ni me hablar, no? apasiona este tema ni lo conozco. Ni... Entonces, y aparte como dices, ¿no? O sea, creo que todo mundo ha abordado a los caballeros templarios desde distintas situaciones, que yo creo que también, digo, me van a tirar un poco de loca, pero yo creo que también parte como de o lo que intenta medio recrear un poquito tal vez lo que fue esta relación caballeros templarios musulmanes, yo creo que la podemos ver en Robin Hood, ¿no? Con Robin Hood y Hassim Eddin Sher al-Bakir, representado por Sí. Morgan Freeman, pero justamente, ¿no? Yo pienso que era un poco así esta cuestión, ¿no? Que unos aprendían de otros, ¿no? Como la pólvora que se trajo de China, pero que fueron pues los musulmanes quienes empezaron a usarlas en batallas, ¿no? Y a explosiones y todo este rollo. Y, híjole, bueno, yo sí, puedo hablarles de chorromil y un cosas. Y como les decía, justamente siguiendo con esta voy a decir como medio trilogía, ¿no? Que empezamos el jueves pasado hablando de objetos o voy a decir reliquias o cuestiones eh, fantástico-místicas, ¿no? ¿Y dónde están estas, ¿no? El Arca de la Alianza, el Santo Grial, ahora que hablamos de los Caballeros Templarios. Y justamente el próximo jueves, Kat y yo también les vamos a estar hablando de armas tanto históricas como mitológicas que también Oh, han sí. pasado a la historia por o dónde están, o si existieron, o qué era lo que podían hacer. Entonces, bueno, Entonces sabremos qué onda con el Mjolnir, qué onda con Excalibur, qué onda, o sea, es una cantidad impresionante de armas históricas, el arco pero de Artemisa y sus super flechas certeras. Sí, no, bueno. Seguimos con la temática, según yo van relacionados, ¿no? Porque caballeros templarios van a la guerra y entonces, pues, por lo tanto, las armas, ¿no? Y si nadie ve la lógica en mi relación entre los programas, ahí sí, háganmelo saber en los comentarios. si no, nos quisimos aventar esta trilogía de chismes históricos y mitológicos, porque se nos hace también como que ese tema súper interesante y que para nada nos apasiona, no somos ñoñas, entonces, justo. Y pues, como siempre, se nos ha ido volando el tiempo. Ya tenemos que empezar a cerrar esto, pero Farita, baby, yo sé que tienes algunas cositas entre manos en próximas fechas. Por ahí cierto cursito que va a iniciar, entonces cuéntanos, baby, ¿qué vas a estar haciendo? Sí, justamente como ya hicimos dos veces el curso mensual, porque acuérdense, ahora en Leyas tenemos cursos mensuales, los miércoles de 7 a 9 de la noche, porque la verdad no he podido tener tiempo de hacer los tallercitos los fines de semana como antes. Y dimos dos cursos de introducción a la Wicca, voy a decir uno, y entonces decidimos abrir otro con otra temática. Diré introducción a la Wicca 2, aunque no necesariamente tienen que haber tomado el curso uno para poder tomar esta segunda parte.
donde vamos a tocar temas desde las ramas, la manera en que se puede estudiar la Wicca, las tradiciones del norte y del sur de Europa. Ya está toda la información en las redes sociales de Leyas. Vamos a estar compartiéndolas también aquí en Camino Astral, pero empezamos el próximo miércoles 14 de junio de 7 a 9 de la noche. Las clases son vía Zoom, se quedan grabadas porque también, bueno, hay alumnos de otras partes de la República y del mundo que no pueden tomarlo a la misma hora, entonces quedan grabadas para que las puedan ver después. Se les da material tanto en PDF, me refiero a tanto textos, como algunas clases si hay algún apoyo visual, no en todas. Y, ¿y qué más? Este, y creo que ya con respecto al curso, algo les iba también a decir con respecto al curso, pero se me fueron las cabras. Pero bueno, así como les digo, es solo un mes, son solo 4 miércoles. Y después sí va a haber otra tercera parte, un poquito más adelante, porque también viene un curso sobre los elementos, también un curso mensual. Y también tenemos nuevo material en Leyas. Tenemos muchísima joyería nueva también para que la vayan checando. Y bueno, también sigo, como yo les decía, ñoñando. Estoy escribiendo para la Secretaría de Cultura y Turismo de Corea. Temas un poco más, tal vez mundanos, pero he estado escribiendo también cuestiones relacionadas a templos budistas. Digo, dentro de otras cosas, que por cierto, el próximo martes tenemos un programa especial que tal vez no se lo imaginarían, pero sí, señoras, convencí a producción de hacer un programa sobre K-pop y magia. De verdad, se van a sorprender. Yo sé que van a decir que, pero se van a sorprender como yo me quedé así de... Eh, entonces, también vamos a estar compartiendo algunas de las notas que estén más relacionadas sobre estos temas religiosones, ¿no? Como los templos. Y pues también, si les interesan estos temas raros, porque ya saben, yo soy un estuche de monerías que hago de todo, me pueden seguir en mis redes sociales para Leyeli, tanto en Instagram como en TikTok. Y sí, van a ver cosas tanto de viajes, tanto de Corea del Sur, tanto del Islam, tanto de brujería, tanto de paganismo, como de camino astral. Ya esos fueron Uh, este, mis los anuncios comerciales. parroquiales. Pues por mi parte es recordarles primero, síganos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube, en TikTok, en Evox, en Spotify, en iTunes. Subimos mucha Instagram, información, Instagram, subimos muchísima información a TikTok. Entonces también síganos ahí porque tenemos muchos videitos cortos, recomendaciones de libros, recomendaciones de rituales, de diferentes oráculos. O sea, tenemos muchísima información que vamos subiendo ahí. Entonces, por favor, síganos. Recuerden que luego también los fines de semana producción anda jugando y pues a veces me le pego a jugar videojuegos de terror, porque no hay nada más hermoso en la vida que jugar videojuegos de terror. Eh, Además de eso, les quiero recordar que también tenemos lecturas de diferentes oráculos. Recuerden que si quieren lectura de runas, pueden mandarme un mensaje, ya sea a Bazar Mágico Regin Leif o en Camino Astral, para lecturas de tarots y oráculos de diferentes diosas y demás. Para cuando el tarot de BTS para entonces, con Farita y también lectura de tarot y regresiones con nuestro querido producción. Entonces, cualquiera de esos servicios que lleguen a requerir o si tienen curiosidad de cómo son estas lecturas, nos pueden mandar un mensajito en Camino Astral y con mucho gusto les vamos contestando y agendamos esa lecturita. Y ahora sí, saludos brujiles, Farita. ¿A quién le mandas saludos esta bellísima noche? pues justamente a mi queridísima Gis, que siempre me anda escuchando, a Fer. En especial, quiero mandar un gran saludo a toda la gente que conoció a Ale Lobato y también dedicarle a ella el programa, que fue una compañera que justamente trascendió el día de hoy y bueno, aprendí mucho de ella, no sobre los caballeros templarios en general, y es una persona que me enseñó muchísimo sobre vivir la vida, vivirla de una manera feliz, a pesar de
las circunstancias. Entonces, saludos brujeriles a toda la gente bonita que le tenía que llegar ese mensaje. Y ya saludos brújiles a todas las personas que estuvieron hoy en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar comentando, por estar compartiendo. También muchísimas gracias a producción que siempre está cuidando de estas brujitas. Un saludo muy grande a todas las personas que van a estar viendo este programa o escuchándolo en nuestras diferentes plataformas. Y como siempre, un beso y un abrazo muy grande a Totterby y a mis papis que siempre están apoyando el programa. Entonces, no sé si tengamos algún otro aviso, anuncio, producción, nada más pasa por aquí y danos así como un pulgarcito arriba para asegurarnos de que hayamos mencionado todo dentro de... Ah, ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, ya con esto nos despedimos. Que tengan una muy bonita noche. Y esto fue Brujas del Caldero.